¿Estás seguro que conoces el significado de la parábola del buen samaritano? Te invito a no perderte este interesante programa. Liliana, ¿cómo estás? Te saludamos nuevamente. Bueno, muy contenta siempre de compartir la palabra del Eterno, así que un saludo para todos. Bien, seguimos con el estudio de las raíces hebreas. Liliana, en Lucas 10:25 dice, en esto se presentó un experto en la ley y para ponerle a prueba a Jesús, le hizo una pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué Yeshua le dio como respuesta a la parábola del buen samaritano? Esta conexión que hace acá el capítulo de Lucas 10 confirma lo que hemos venido enseñando desde el principio de este programa, que es que el Eterno tiene un plan en las Escrituras y ese plan se cumple desde el mismo Génesis hasta Apocalipsis. Es muy importante entender ese plan. Ese plan en qué consiste en términos generales. El Eterno, a través de Abraham, él llama a la descendencia de Abraham a ser su pueblo, un pueblo escogido, pueblo que se llama Israel. El Eterno dividió a Israel en dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel. La casa de Judá permanecería siempre con el Padre, la casa de Israel se iría al mundo. Esto lo podemos ver a través de todo el Tanakh o el Antiguo Testamento. La casa de Israel se fue al mundo y se volvió pagana. De la casa de Israel solamente el pueblo samaritano quedó, digamos que creyendo en el Dios Todopoderoso, pero alejado de la casa de Judá, lo que nos va conectando ya en este tema de esta parábola y de la respuesta de Yeshua a la pregunta de los fariseos con el tema del buen samaritano. Fíjense que cuando al final, en el plan que pasa al final, que dice que al final de los tiempos, el Padre llamaría a la casa de Israel de regreso y nos une con la casa de Judá en los últimos, ya en el último tiempo, y regresa Yeshua de los cielos a reinar. Todo ese plan perfecto lo vemos nosotros a través de los mismos evangelios y a través de todos los registros del Nuevo Testamento, donde nosotros podemos constatar que siempre se está haciendo referencia a unos grupos especiales. Por ejemplo, en Mateo 10:1 nos dice la palabra, llamando Yeshua a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. Vienen los nombres de todos los discípulos y les dice en el verso 5, a estos 12 envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fíjense que aquí ya está estableciendo Yeshua un plan especial con sus discípulos. A los discípulos les dice, todavía no vayan a los gentiles, porque todavía no había muerto y resucitado Yeshua. A los gentiles ya el mensaje les llegó después de la resurrección. Le dice, tampoco vayan a los samaritanos. ¿Por qué? Porque Yeshua tenía que ir primero a buscar a la mujer samaritana. Les dice entonces que vayan a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes son esas ovejas? Eran los de las demás tribus. Recordemos que la casa de Judá está formada por Judá, por Leví, Benjamín, y las demás tribus se habían vuelto gentiles, pero ellos sabían que eran de la casa de Israel. Por eso el mensaje de Yeshua primero a sus discípulos es, vayan primero a la casa de Israel y anúncieles que el reino de los cielos se ha acercado.
Ahora, cuando venimos a Lucas 10, que es donde nosotros encontramos ya el mensaje de la parábola, nosotros entendemos desde el principio todo el soporte de ese plan del Eterno. Nos dice, por ejemplo, desde el verso 1, después de estas cosas, el Señor designó a 70. Ahora ya no son los 12 apóstoles, ahora Yeshua va a enviar a 70 de sus discípulos. Y dice, y los envió de dos en dos delante de toda la ciudad y el lugar donde debían ir. Y les dijo, la mies a la vez es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Imagínense, había que ir a llamar hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, se necesitaban, pero miles de obreros para poder rogar, para poder traer esas ovejas. He aquí, les advierte, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, a nadie saluden en el camino. En cualquier casa donde entren, díganles primero, la paz sea en esta casa, el shalom alejem. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Entonces los manda con la provisión del Eterno. Esto lo habíamos también estudiado en un programa anterior. Entonces, resumamos hasta acá, no más. ¿Qué grupos encontramos aquí a los que se les va a llevar el mensaje? A las ovejas perdidas de la casa de Israel, a los gentiles y a los samaritanos. ¿Dónde está la casa de Judá? Ahí está presente. Les recuerden, la casa de Judá nunca iba a abandonar al padre. Es el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Siempre estuvo ahí. Yeshua nació en medio de la casa de Judá. Por eso él estaba diciéndole, ahora necesitamos traer a todo el resto del plan, que son la casa de Israel y los gentiles que crean en el Dios creador del cielo y de la tierra, para que formen ese remanente de Israel final, a buscar a todas esas ovejas que se habían perdido. Este plan de las dos casas, siempre les hemos insistido a ustedes en que para entender la revelación de este tiempo, hay que saber este plan del Padre que nosotros nunca lo habíamos conocido. Sabemos que no lo habíamos conocido porque teníamos un velo sobre nuestros ojos que no nos impedía verlo, así como está escrito en Romanos 11. Pero hoy el velo fue quitado y el Padre nos está revelando que nosotros somos de la casa de Israel. En la casa de Judá, entonces, resumamos, están Judá, Leví y Benjamín. En la casa de Israel están todo el resto de tribus, más Efraín, más los gentiles y en general todo el cristianismo. ¿Por qué todo el cristianismo? Porque cuando Yeshua dijo, yo vine a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, él fue a formar lo que nosotros hoy conocemos como el cristianismo, a traernos de regreso a la casa. Ahora, entonces, ¿cuál es el mensaje? El mismo que se había dado a través de los discípulos. Díganles que se ha acercado el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El cumplimiento del plan del que estamos hablando. Entonces sigue diciendo, bueno, en cualquier ciudad donde entren y no los reciban, aún sacudan el polvo. Ya conocemos todo esto. Cuando alguien rechaza ese ofrecimiento del Señor de venir a ser parte del reino, Yeshua está diciendo, si los rechazan, váyanse, solamente insístanle y llamen a las verdaderas ovejas de Israel. Dice que esos 70 volvieron con gozo, diciéndole a Yeshua, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Yeshua les decía, sí, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo y les dio poder para hollar serpientes, escorpiones, etcétera, que nosotros conocemos, y les dice que se alegren, que sus nombres, cuando nosotros llevamos ese mensaje a la casa de Israel, dice que no se alegren, que los nombres nuestros van a estar escritos en los cielos. ¿Dónde? En el libro de la vida y del Cordero, como nos dice Apocalipsis 13:8. Dice entonces, sigue diciendo el texto, que en aquella misma hora Yeshua se regocijó en el Espíritu y dijo, te alabo, Padre y Señor del cielo y de la tierra,
porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, así te agradó. Esto es muy importante. ¿Por qué está hablando Yeshua de quién escondió todo el plan? ¿Por qué no lo reveló a nosotros? ¿Sabe? Porque nosotros en un momento creímos y le abrimos el corazón a Yeshua. Nosotros le abrimos el corazón a Jesús para que entrara. Y nosotros en ese momento nos hicimos, digamos, como niños, creyendo en el Todopoderoso. Y Él por eso nos ha revelado todos estos misterios que nosotros hoy podemos comprender y transmitir a los demás. Entonces dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Nosotros conocemos al Padre y al Hijo. Fíjense, la casa de Judá aún no ha conocido quién es el Hijo. Y volviéndose a los discípulos les dijo, bendecidos los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Nosotros tenemos un privilegio inmenso. Entonces se levantó un intérprete de la ley y le dijo, para probarle, dice, y le dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley o en la Torá? ¿Cómo lees? Y él le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Está citando Deuteronomio, está citando la Torá. Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Yeshua le dice, si haces esto, vivirás. Pero él, queriendo justificarse, le pregunta a Yeshua, ¿quién es mi prójimo? Volvamos al plan. ¿Quién le está preguntando? Los de Judá. Dice que es un intérprete de la ley, por lo tanto es de Judá. Judá le está preguntando a Yeshua, ¿quién es mi prójimo? Fíjense que Yeshua no le contesta, bueno, cualquier ciudadano del mundo, no, él no le contesta. Él le contesta que su prójimo, es decir, su más cercano, es la casa de Israel. Y nos va a hablar ahora sí del samaritano. Entonces, cuando Yeshua le responde con la parábola del samaritano, yo lo que me extendí en esta primera parte, porque yo quiero que ustedes entiendan esa conexión. El samaritano no era simplemente un vecino allí de Judá, era lo único que quedaba de la casa de Israel. Era el hombre que iba a ayudar a alguien que había salido de Jerusalén a Jericó. Entonces le responde Yeshua con estas palabras. Respondiendo Yeshua, verso 30, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. ¿Qué significa descender de Jerusalén a Jericó? Jerusalén es la tierra del rey, era la ciudad donde estaba el templo, la obediencia, la Torá. Descender a Jericó, que era una ciudad que tenía que ser destruida, era como irse al mundo. O sea, la casa de Israel había descendido de Jerusalén a Jericó cuando le dio la espalda al Eterno y se fue al mundo y se convirtió en gentil. Porque recordemos que eso es lo que pasa en medio del plan. Que esa casa de Israel, después de que los asirios la han sometido en esclavitud, decide darle la espalda a Israel, darle la espalda al Eterno con todas las tribus, aparte de las 3 de Judá, y se han ido al mundo. Entonces descendieron de Jerusalén a Jericó. Entonces este hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, representa a esa casa de Israel que abandonó la casa del padre por irse, digamos, como lo vemos también en la parábola del hijo pródigo, a irse a cuidar de los cerdos y aún hasta comer con ellos. Fíjense que la similitud es impresionante porque es un solo plan. Entonces dice que aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. ¿Por qué el sacerdote y el levita pasan de largo cuando ven el hombre? Nosotros siempre lo habíamos interpretado, digamos, como maldad en el corazón del levita o del sacerdote, que no atendieron al hombre que había salido de Jerusalén para Jericó. Pero no es así. Es que en el plan del Padre, la casa de Judá
va a ser, la casa de Judá va a ser restaurada como está siendo restaurada hoy la casa de Israel. En el plan del Padre, la casa de Judá no es la que va a ser ya, no es la llamada a ir a los gentiles, ni ir a traer a la casa de Israel, sino que van a ser las mismas personas de la casa de Israel las que nos vamos a encargar de traer a todo el pueblo a la casa del Padre. Esto lo podemos nosotros ver en la parábola de la higuera, cuando le dijo que la higuera se iba a secar. Bueno, ese es otro estudio que haremos un día porque es muy importante. Pero está profetizado que la casa de Israel no era la que iba a ayudar a la casa de Judá, perdón, no era la que iba a ayudar a la casa de Israel. Entonces dice que venía un samaritano. Recuerden, el samaritano sí era de la casa de Israel, era el único remanente que quedaba de la casa de Israel. Dice, iba de camino y vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Volvamos entonces al plan, entendamos esto conforme al plan del Eterno. ¿Quién es ese samaritano? Es de la casa de Israel. Él sí tiene compasión. ¿Quiénes somos? Los que hemos venido por años, miles de años, hemos venido llamando a todas las ovejas, a todos los gentiles a conocer a Yeshua, a tener ese encuentro con Yeshua. Hemos sido todos los que pertenecíamos a la casa de Israel, todos los pastores, nosotros nunca hemos visto a Judá, por ejemplo, anunciando al mundo a que los gentiles vengan a conocer al Dios de Israel, porque no es la tarea que el Padre les dio, la tarea no la dio a nosotros. En el programa anterior, si ya ustedes vieron ese programa, nosotros vimos que el que había sido enviado a Nínive fue Jonás, que era de la casa de Israel. Uno de la casa de Israel ayuda a otro que está o dentro de los gentiles o dentro de la misma casa. Entonces dice que lo llevó al mesón. ¿Esto es qué? Esto es como si ¿qué hemos hecho nosotros en la práctica? ¿Cómo lo hemos aplicado? Nosotros hemos llevado a la gente a las diferentes iglesias que tienen su pastor, un pastor que ha cuidado de ese rebaño. Yo sé que cada pastor, que usted que es, o el pastor, o una oveja, sabe que el Padre ha puesto en el camino una persona que lo ha cuidado, una persona que lo ha fortalecido, que le ha enseñado la palabra. Y entonces dice que otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídeme y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Qué eran? ¿Por qué 2 denarios? Esto también todo tiene sentido. El denario era el pago de un día. Él le está pagando para que cuiden a ese hombre. El samaritano está pagando 2 denarios. ¿Qué significa? Que le está diciendo, yo le voy a pagar por 2 días y todo lo que gastes de más te lo pagaré cuando regrese. Entonces, ¿por qué le está diciendo esta palabra? Recordemos la palabra en Oseas 6:1, cuando nos dice que venid y volvamos a Yahweh, que Él arrebató, nos curará, hirió y nos vendará y nos dará vida después de 2 días. Y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. O sea, le pagó por 2 días, que en la palabra son ¿qué? Son 2000 años. ¿Qué iba a pasar al final de los 2000 años? Va a regresar, digamos, ese buen samaritano que hoy entendemos que va a ser Yeshua el que va a regresar allá a recogerlo. Él dice, después de 2 días, le voy a pagar por anticipado 2 días, 2000 años, y lo que me demore para regresar, se lo voy a pagar después. Entonces, cuando entendemos todo este plan, nosotros vemos que nosotros somos ese hombre que había salido de Jerusalén a Jericó, que fuimos auxiliados todos uno por la misma casa de Israel, que estamos siendo enseñados a regresar a la casa del Padre,
que después de 2 días resucitamos como esos huesos secos porque aprendimos la Torá, vimos a Yeshua, hemos podido ver a Yeshua en la Torá, hemos podido hacer toda la conexión con nuestra identidad. Y ahí es donde nosotros ya esperamos el regreso de Yeshua para unirnos a la casa de Judá. Le termina diciendo el texto, ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, el que usó misericordia. Entonces le dijo, ve y haz lo mismo. Entonces resumámoslo. ¿Por qué en Samaria? En Samaria estaba, sí que Samaria era el remanente que quedaba. Ustedes recuerdan cuando Yeshua se encuentra con la mujer samaritana. Él va a la mujer samaritana. La mujer samaritana le está expresando por qué no se han podido unir la casa de Judá con ellos. Porque cada uno tiene un templo en un monte diferente en Israel. Entonces el Yeshua, después de todo este texto que aparece, ustedes lo pueden leer completo en Juan 4:7, la mujer le dice, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén, pero Yeshua le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tal vez también el Padre tales adoradores busca que le adoren, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Resumamos entonces que él está diciendo acá a la mujer samaritana, ustedes creían una cosa, nosotros antes creíamos inclusive hasta en Roma cuando estábamos en la iglesia católica, pero él va a decir ni allá ni acá, tampoco va a haber otro templo en Jerusalén, ustedes un día van a adorar al Padre en espíritu y en verdad, como lo estamos haciendo en este tiempo. De manera que toda esta conexión con el samaritano es el resumen del plan del Eterno. Bien. Liliana, de nuevo encontramos a Yeshua citando la Torá. Siempre hemos aprendido esto cuando estamos entendiendo nuestra participación dentro del plan. Fíjense que aquí en este texto de hoy comenzamos con el intérprete de la ley que le pregunta qué es lo que está escrito. Y Yeshua nunca le dijo, no, la Torá está abolida. No, él está diciendo, le está citando la Torá y le está explicando el plan. En Mateo 5:17, Yeshua lo dijo muy claro. No piensen que yo vine a abrogar o a abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es que definitivamente la Torá es para siempre, la ley es para siempre. Sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros tenemos que guardar los mandamientos. Y en Mateo 7:21 también nos dijo Yeshua, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? La Torá. La voluntad del Padre es guardar los mandamientos. Él nos dio sus mandamientos porque ese es su corazón. Entonces recuerden cómo sigue el texto que nos está diciendo, unos le dirán, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre hicimos milagros, pero él les dice a los que no están en obediencia a los mandamientos, les dice, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y es el texto que termina diciendo que si nosotros queremos poner nuestra casa sobre la roca, nosotros tenemos que creer en Yeshua primero que todo porque somos salvos por gracia, pero tenemos que vivir la vida en obediencia a los mandamientos. Liliana, estamos a punto de terminar este programa y por eso quiero recordar que pueden estudiar con nosotros a través de la plataforma de Enlace Plus. Y si tienes alguna pregunta, puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. Sí, es muy importante para todos que recuerden
que pueden escribirnos a todas las referencias que están dadas allí para poder esclarecer cualquier duda. Inclusive los mismos pastores, si tienen alguna duda, nos pueden escribir y con mucho gusto. Conocer este plan es definitivo y sobre todo nos da, como hemos venido viendo a lo largo de los programas, nos da una profundidad que nosotros no habíamos visto antes en toda la enseñanza de la palabra. Comprender en este tiempo profético es muy importante, porque al fin y al cabo estamos viviendo los últimos tiempos y la revelación de los últimos tiempos debe llegar a cada uno de los que aceptamos a Yeshua en nuestra vida. Fíjense que si ustedes ven los programas anteriores, ustedes se dan cuenta que ahí estamos haciendo el énfasis en lo que constituye la importancia del remanente final. El remanente final cree en Yeshua y guarda los mandamientos. Por eso es muy importante que ustedes vuelvan a ver los programas, pregunten, porque tenemos en la mente esto de que la ley está abolida y no es posible porque nosotros la obedecemos. Inclusive que teniendo esa premisa en nuestra mente, aún así cumplimos con mandamientos y tratamos de obedecerlos. En la medida en que los conozcamos, nosotros vamos a crecer y vamos a tener esa misericordia y ese amor del Padre para ser parte de ese remanente final. Bien, gracias Liliana. Shalom, shalom. Shalom para todos y muchas bendiciones. Lucas 10, 23 al 24 dice: Y volviéndose los discípulos les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Nos vemos en el próximo programa. Shalom.